Y en más historias de emprendedurismo, fíjese que los mexicanos no solo revolucionan también la producción de bienes y servicios, sino también el mercado laboral. Nuestra compañera Felicitas Carnaya platicó con Sofía Villarreal, quien con su proyecto Agua de Luna, pues es un caso de éxito. Vamos a verlo. Gracias, para mí es un placer poder platicar con Sofía Villarreal, una de las piezas importantes que integran Agua de Luna, una empresa mexicana que está creada por mujeres, que capacita a mujeres, pero sobre todo que se está preocupando por el medio ambiente. Muchísimas gracias, Sofía, por platicar con nosotros y con las cámaras de Capital 21. Gracias a ti. Y conocer, por supuesto, más detalles de este proyecto que están llevando de la mano con muchas mujeres. El nombre por sí solo ya es bonito y el proyecto también. Platícanos cómo es que nació y cómo es que han ido creciendo al paso del tiempo. Claro, pues tanto Caro como yo somos diseñadoras y pues creo que cuando salimos de la carrera como que estábamos buscando qué hacer y en gran parte teníamos como estos dos mundos que chocaban, ¿no? Por un lado nos encanta crear, pero por el otro lado tenemos toda esta información y sabemos por hecho que la industria textil es la segunda más contaminante después del petróleo. Entonces como que sí queríamos hacer algo que fuera más propositivo, ¿no? Así fue como nació Agua de Luna, o sea, como buscando como qué podemos como hacer que sí como que sea algo que nos apasione, pero pues que no, o sea, que sume, ¿no? En vez de que reste. Entonces, pues empezamos a hacer como prototipos como con productos que eran como por puras retacerías y demás. Y tuvimos la suerte que solito como que nos buscaron una fundación para la posibilidad de trabajar con comunidades y creo que fue como la cereza arriba del pastel que como que nos faltaba para amarrar el proyecto. Entonces, pues así fue que empezó el proyecto ya avanzado. Este reto, por ejemplo, Sofía, del crecimiento, de involucrar a la gente, de mantener la responsabilidad, de no contaminar, pero a la vez, pues el que las mujeres puedan lucir, por ejemplo, los aretes como los que tú traes o el collar como el que tenía Caro y saber que están consumiendo una pieza que además de bonita está ayudando al medio ambiente, pues ustedes, por ejemplo, como empresarias o como emprendedoras mexicanas, también están mostrándole al mundo que se puede hacer. Claro. ¿No? Y esa parte yo creo que se las reconocen incluso las mismas clientas. Claro, como que sí algo importante ha sido como quitar este tabú de ser responsable con el ambiente, no tengo que ser un hippie como que no se rasure o no sé, esas como estas ideas que tenemos. Entonces es como pues quitar estas dos como cosas de que pues poder ser responsable y poder verse bien y sentirse bien no tienen que estar peleados, ¿no? Entonces eso sí también ha estado padre y pues también ha sido un reto poder comunicarlo, ¿no? De sí se ve increíble, pero aparte también como que tiene todo este trasfondo, ¿no? O sea, como que no es nada más una pieza bonita. Y ahora, los productos que ustedes tienen, que la gente ya consume y que están abriéndose más canales de venta, platícanos un poquito de las cosas que están creando. Pues ahorita realmente tenemos dos líneas. Una es accesorios para la mujer y la otra es accesorios para la casa. Accesorios para mujer son como los aretes que traigo puestos o que traía Caro hace rato. Y pues estos tenemos colecciones que se van como cambiando a cada rato por lo mismo que nos llega material diferente todo el tiempo. Entonces también parte divertida para nosotros como el sí estar diseñando todo el tiempo dependiendo del material que llega, pues es la colección que se realiza. Y por el otro lado también nos llega mucho material más burdo, como lo que son como tiras de tela o así, o estambres, que eso lo utilizamos para hacer tapicería de pared. También hemos tenido una línea de cojines, o sea, cuando nos llegan como lienzos de tela más grandes, realizamos cojines o morrales o como accesorios y más como para la casa. El punto al que quiero llegar con todo esto es que están aprovechando los recursos que obtienen de la industria para no generar contaminación, pero la otra parte es que ustedes son el cerebro y el talento que le da forma a ello, pero hay unas personas que están trabajando para crearlas y son mujeres. Claro. Háblame de esto. Claro, ok, sí, súper importante. Como te comenté hace rato, yo creo que lo que acabó de amarrar el proyecto y lo que hizo que nos enamoráramos por completo de Agua de Luna fue el colaborar con artesanas. Para nosotros ha sido muy importante no solo como utilizar como sus habilidades, porque yo creo que sabemos que aquí en México las artesanas
es impactante la habilidad que tienen, pero algo muy importante sí ha sido trabajar de mano como conjunto con ellas, y hemos tenido la oportunidad muy padre, la verdad, de sí vivir con ellas como semanas, pues en donde ellas viven, comen y demás, y pues sí ha sido como importante sí darles ese lugar, porque al final el proyecto es lo que es gracias a ellas, ¿no? O sea, sí mantienen una calidad y un compromiso con Agua de Luna que pues si no lo tuvieran no podríamos nosotros también crecer y llegar a donde hemos llegado hasta ahorita. Las redes sociales para buscarlas. Ah, claro, las redes sociales, de hecho por ahí tengo la tablita con nuestro nombre, está como @aguadeluna_textiles. Así nos encuentran en Instagram, que es en donde más como pues contenido y movimiento tenemos, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Sofi, por permitirnos conocer su historia, el trabajo que están haciendo y por convertirse ya en un ejemplo para las mujeres, pero también para los hombres, para que lo tengan en cuenta. Sí. Muchas gracias. Sí. No, a ti. Bueno, pues como cada martes es